bien, ¿cómo están? Hey, ¿Cómo estás, amigo? bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Hoy lo hice desde afuera porque estoy exiliado. Está bien. Adentro, Max y Benja usurparon todo y según ellos también tienen cosas que hacer en internet, así que, ¿Tiene ahí otros vivos que hacer? aunque no lo creas, sí, Benjamín está ahí con una propuesta de hacer no sé qué cosa con Photoshop y demás, entonces me dice que él está ocupado también. Y viste que las cosas de ellos también son tan importantes como las nuestras. Sí, no, tal cual, hay que darle bolilla. Fíjate que Así que, no te caiga un rayo, pero no está lloviendo acá, ¿eh? pero ahí se vio relampagueando mal recién. Ah, sí, 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 eso sí. Sí, sí, se ve como que en cualquier momento nos ahogamos, pero hasta ahora no. Está lindo, está lindo. Bueno, che, qué alegría poder compartir este tiempo con vos. No, gracias a vos por animarte. No, la verdad es que cuando me dijiste, para mí fue toda una sorpresa y un placer y un honor porque te conozco hace muchos años y la verdad que esta charla va a ser como un reflejo de la cantidad de charlas que hemos tenido en algunos que otros bares. Es cierto, es cierto. Vos tomando alcohol y yo no, pero es cierto que es así. Es así. No, gracias, gracias. Y la verdad es que cuando pensé en una persona, se me vino, se me vino tu cara, pues, porque sé que sos honesto, que vas a preguntar lo que quieras preguntar, y que a la vez también tenés un corazón, deseoso de que la iglesia crezca, sane, restaure y predique, ¿no? Así que por eso pensé en vos. Bueno, che, Adri, lo que te iba a decir es, bueno, ahora vos, si bien yo estoy en la parte de abajo de la pantalla, debería estar arriba, pero vos estás del lugar de, ahora de entrevistado, así que te la tenés que bancar. Bueno, bueno, dale, dale, dale. Che, me No, tocó estar haciendo las preguntas y todos dijeron lo mismo, todos dijeron, dale, sí, lo que tengas que preguntar, pregúntalo, y yo hago lo mismo, ¿no? vas a hacer lo mismo. Es más, no traje los fósforos, porque te iba a robar la idea, pero me parece como retrucho. Es más, en un momento pensé traer una cubetera para poner un poco de paño frío al fuego que se armó, pero se iban a descongelar los hielos, así que no No, traje igual yo nada. nunca digo nada que valga un fósforo, así que, Porque aparte esta es una conversación con un santo, si querés en algunos momentos hacemos, ok, ok, dale. Y tratamos de dibujar una aureolita. Eso me llamó la exacto, atención. exacto. ¿Por qué la conversación con un santo y no con un hereje? ¿Es un chiste o es verdad? No, es un chiste, al contrario. No estoy a la altura de los herejes que estuvimos entrevistando. Ok, ok. Y también te quiero decir que me elegiste una foto bastante santa mía. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que todas las fotos que tenés en tu Instagram son así de santas, así que por eso. Ok, ok. No, después tengo otras fotos en otras redes sociales que no voy a dar nombre, que bueno, porque mi mujer seguramente está escuchando también. Ok, dale. Che, bueno, para arrancar, no sé si ya querés que vayamos al hueso y aprovechamos el tiempo. Sí, sí, dale, dale, sí. Dale, dale. Lo primero que te quería preguntar, ¿en qué estabas pensando cuando pensaste esto de conversaciones con estos seres? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Porque la verdad que por un lado estuvo muy bueno, después vamos a tener un ida y vuelta y mi opinión va a ser siempre esa, pero creo que también me imagino que te volaron un par de pajaritos cuando empezaste a pensar en esa idea de conversaciones con herejes, con toda la polémica o lo que eso puede generar. ¿En qué estabas pensando cuando se te vino la idea a la cabeza? ¿Sabes qué? A pesar de que muchos no me van a creer, no estaba queriendo hacer un espacio de escándalo, ni de discusión, ni tampoco de alguna manera enfrentar a los amigos invitados a las críticas. Sinceramente, lo que me pasó ese día que arranqué hablando con Beto fue porque me había enojado mucho, me enojé mucho con una publicación de un líder de acá de Argentina
que dijo algo realmente que me pareció equivocado, pero viste que todos decimos cosas equivocadas. Pero lo que este muchacho había dicho no solamente era una equivocación realmente teórica, ¿no? Es decir, que dijo una barbaridad, sino que era una equivocación que iba a generar mucho daño en un montón de adolescentes, por la mala enseñanza que involucraba, ¿no? Y entonces a mí me puso como diciendo, no puede ser que en estos momentos estratégicos donde mucha gente la estaba pasando mal, estamos hablando de hace un mes atrás, ¿no? Que el nacimiento de las cuarentenas en los países era inminente, de hecho en el nuestro también, y en algunos países hace unos días que ya los habían decretado, y estábamos todos con una sensación de que se venía de Walking Dead, ¿viste? En unos días, que la iglesia, en lugar de estar predicando el evangelio, y para mí predicar el evangelio es predicarnos a nosotros, que creo que estas conversaciones cumplían con esa función de modificar algunas cuestiones dentro de la iglesia y predicar el evangelio hacia afuera. Inmediatamente me enojé, y para colmo en la publicación, que era un error grosero, está bien, que iba a generar en los adolescentes culpa, ¿viste? Leí mal, y uno de los que decía me gusta, decía Beto Sánchez, y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo conozco a Beto, ¿cómo puede ser que Beto haya puesto me gusta esto? Inmediatamente lo llamé, le dije, mirá, ¿sabés qué? Me llamó la atención que vos pusiste me gusta, y Beto, que no era él, era otro Beto, ¿no? El que había puesto me gusta, me decía, de verdad, ¿cómo puede ser? Pero qué raro que yo haya puesto me gusta, y después nos dimos cuenta que yo me había equivocado, y lo encaré a Beto así, como diciendo, hermano, tenemos que hacer algo al respecto, no puede ser. No, sinceramente te digo, Walter, no puede ser que en estos momentos de cuarentena veamos videos en vivo de pastores para ver quién tiene la mejor iglesia y que discutan de arriba abajo y de abajo arriba, yo soy mejor que vos, no, vos sos mejor que yo, ¿no? Es decir, no es el momento, ni tampoco, y no lo digo por gente que lo viene haciendo desde antes, digo por la gente que lo está haciendo ahora, ni tampoco es el momento de mostrar mis bíceps y mis abdominales y los ejercicios que hago, hay gente que se está muriendo, ¿no? Es decir, y no digo que entonces tenemos que llorar, digo que es un momento estratégico para la iglesia, y entonces es un momento estratégico para que sea un momento de reflexión, tanto para nosotros, reflexionar de por qué la iglesia es iglesia, ya que estamos con tiempo para hacerlo, o también es un momento de predicar el evangelio, ¿no? Entonces de ahí nació, entonces le dije a Beto, disculpame, la verdad que me equivoqué, no eras vos, qué sé yo, y dice, sí, pero... Y ahí empezamos a hablar sobre esa publicación, y yo le dije, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿No? Y hablamos las cosas que quizás no tenemos espacio para hablarlas en otros lugares. Y él me dijo, bueno, sí, larguemos, y yo al ratito entonces pensé en conversaciones con un hereje, ¿no? Y ahí se armó todo y se me vinieron 3 o 4 nombres para invitar que ni sabía si iban a acceder. Junior, Jesús Adrián, ¿no? Es decir, César Soto. Ni me imaginaba que después iba a poder agregar a otros hasta terminar con Cris, ¿no? Pasando por Willy Gómez, por Diego Solano, que para mí fue una perla escucharlo a él. Así que fue casi, no fue planeado, ¿eh? Fue un momento de enojo calabrés y libanés en mi sangre, y después en las ganas de decir algo diferente y de crear un espacio diferente, ¿no? Claro, claro. Che, ¿y por qué elegiste a los que elegiste? Y ahí quizás me puedes contar alguna perlita, algo, porque también estos medio intratables. Es decir, ¿vos querés que te cuente aquellos que se enojaron porque no los invité? No te lo voy a contar. No, eso déjalo para otra charla. Te voy a contar a aquellos que se autoinvitaban diciendo, yo tengo que estar en esta conversación, Dios me está diciendo, o teneme en cuenta a mí para estas conversaciones, ni tampoco los que me mandaron mensajes agresivos, y etcétera, etcétera. Yo invité a cada uno de ellos y quise pararlos, ¿sabes por qué? Porque no quería empezar a invitar gente por invitarlos, ¿no? Creo que todos cumplían una función de decir algo a la iglesia, diferentes, distintos ángulos. Algunos estaba de acuerdo, otros no, con lo que decían. Con ninguno, te soy sincero, estuve 100% de acuerdo, y creo que a todos nos pasó lo mismo.
lo que significa que no hay una sola manera de entender las cosas, sino que todos tenemos algo para decir y muchas cosas quizás no estamos de acuerdo. Me llamaba la atención que entre ellos, después me escribían, algunos, no todos, pero entre ellos me escribían diciendo lo que dijo fulanito, no estoy de acuerdo, entre ellos, ¿no? Es decir, y entonces era para mí un espacio de reflexión enorme, ¿no? Enorme, pero los elegí porque los conozco, porque conozco su corazón, los elegí porque creo que tienen algo muy importante para darle a la iglesia, y algunos de ellos los elegí porque la iglesia no los iba a escuchar en otro espacio, o lo que tenían para decir no era lo que suelen decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Jesús Adrián todo el mundo lo escucha, pero escucharlo, desarrollar unos conceptos que para mí fueron perlas, ¿no? O a Maya, me parece que no todos la conocen y la deberían conocer, o a Diego Solano, creo que nadie en la iglesia evangélica hubiese tenido acceso a conocerlo, o a una Cris preguntarle las cosas como si Hilson es una franquicia que se impone en América Latina, cosas así, que uno dice, wow, qué bueno que lo pueda escuchar y que él lo pueda decir, me pareció lo más copado. Y después la cantidad de nombres que me decían, tenés que invitar a fulanito, y ni respondía porque yo decía, ¿para qué voy a invitar a fulanito? Es decir, está bien, maneja multitudes, pero ¿qué aporte puede llegar a darnos a los que queremos pensar de otra manera? No, para nada, ¿no? Claro, no, igual al final terminaste armando como un Frankenstein, porque a mí mucho no me gustan las categorías, trato de salir de esa idea de categorizar a la gente, pero sí como que tenía gente quizás con un pensamiento más conservador, un poco más liberal, y entre todo eso se va armando como un crisol de opiniones que están buenas, porque como vos bien decís, o sea, creo que tiene que ver con el corazón de cada uno de ellos, y cómo cada uno lo vive desde un lugar distinto, ¿no? Ah, sí, totalmente. Pero sí, yo creo que es esa la palabra, ¿no? Como armar entre todos un poquito de todos para que cada uno se lleve alguna enseñanza. Pero también, ¿sabes qué? Yo en algunas situaciones con Adrián Romero, por ejemplo, que la gente se ponía tan agresiva, yo todavía no logro entender por qué hacemos eso, sinceramente. Y por el otro lado, yo creo que parte de nuestro desconocimiento, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que a muchos de los que las críticas que se recibían partía porque no logramos entender lo que estaban diciendo, ¿entendés? Entonces, claro. Lo primero que sale es filosofías del diablo, cuestiones por el estilo, habla porque es un mercader de la fe, o habla porque es gay, habla porque es un irrespetuoso, o porque quieren hacerse los cool criticando la iglesia. Creo que cada una de esas afirmaciones partía del desconocimiento. Porque yo que conozco a todos son muy cuidadosos de sus contenidos. Son personas que están preparándose en la práctica, en el estudio. Y entonces uno tendría que tener cierta humildad para mirarlos de lejos si no te interesan, o para tomar algo de lo que tenían para compartir, ¿no? Claro, sí, y ahí está claro cuando, bueno, podemos tomar lo bueno y desechar lo malo, cada uno está en esa libertad, ¿no? Creo que por ahí pasa. No, pero aparte, mirá, yo he escuchado otros vivos, ¿no? He escuchado otros vivos porque me dediqué, digo, tengo la oportunidad de escuchar a tantos que uno no tiene la posibilidad. Y yo he escuchado peores cosas en vivos de los renombrados que quizás en Gabriel Salcedo, ¿eh? De verdad te digo, ¿eh? Y entonces me entra como una especie de contradicción interna, ¿no? Claro. Y sobre todo para aquellos que caminamos por la cornisa en nuestra manera de pensar. ¿Viste? Que estamos como a un paso de resbalarnos, ¿no? Es decir, muy en lo finito, ¿no? Es decir, buscando realmente conectarnos con el corazón de la palabra de Dios y con lo que Dios desea para estos tiempos, pero caminando por la cornisa, ¿viste? En cualquier momento nos podemos desbarrancar de ser tan incómodamente inestables, está bien, es decir, o fíjate que hay muchos de nuestras opiniones
parten de que yo no estoy muy cómodo con todo lo que me dijeron y me enseñaron. Mira, por ejemplo, hoy estaba pensando en escribir algo que lo dejé para unos días, y es que yo vengo de una iglesia donde solamente podías escuchar al pastor local. Es decir, todo se reducía a escuchar a una sola opinión. Y si te permitían escuchar otras opiniones, tenían que ser opiniones de la misma onda. ¿Está bien? Entonces íbamos a congresos donde todos eran de la misma denominación, si venía un pastor invitado era de la misma denominación. Entonces nos habían enseñado a escuchar una sola campana de todo, de todo de lo que se relaciona con el Señor. Entonces jamás hubiésemos escuchado, en mi caso, a predicadores pentecostales, a hermanos libres, venía de la iglesia bautista y era solamente el mundo bautista, ¿no? Y creo que lo mismo les pasó a los que nacieron en iglesias pentecostales hace 3 décadas atrás, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo dije, wow, todavía hay gente que está pensando de esa manera, ¿no? Todavía hay gente que escuchó en toda su vida cristiana una sola postura. ¿Y cómo fue que yo me animé a escuchar a otros? ¿Sabes qué? Fue la universidad. Para mí la universidad, me empezaron a decir, no podés escuchar solamente uno, ¿no? Entonces, yo estudié varias carreras, aunque todas las abandoné, ¿no? En el hecho de haber estado en una editorial cristiana trabajando durante 16 años casi, también me dio la posibilidad de aún tener que publicar autores que yo no estaba de acuerdo, pero uno lo tenía que tener un entrenamiento para poder ser abierto a esas cosas. Yo creo que todo parte de la universidad. En la universidad yo tuve que leer un montón de autores que los leía con los dientes apretados, ¿viste? Y ahí uno va diciendo, bueno, ok, hay que escuchar, hay que saber, hay que investigar, ¿no? Y en la medida que uno se abre a estos consejos, creo que ahí está la sabiduría para decir que no a algunas cosas y para decir, Señor, si acá hay algo nuevo, lo quiero para mi vida, ¿no? Tal cual, y de eso se trata, porque a veces también en eso de cerrarnos a escuchar una sola campana nos perdemos de un montón de cosas. Creo que ahí está el punto, Adri, me parece, ¿no? Exacto, y bueno, sí, exacto. Y agradecerte en principio porque pudiste armar esta plataforma y darle a un montón de gente que quizás no está acostumbrada a escuchar a muchas personas. También muchos de nosotros conocimos a personas que quizás, como decís vos, nunca lo hubiéramos escuchado o nunca nos hubiera llegado algo de ellos. Entonces creo que todo eso también es un agradecimiento hacia vos por haberte preocupado, porque todo eso es un trabajo que vos hacés, que vos te preocupás, que vos preparás, y la verdad que estamos cerrando el ciclo y me parece maravilloso todo lo que fue pasando estas semanas. Che, Adri, ¿cómo te sentiste vos? Eso también te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste vos? Quizás más desde adentro, ¿no? No tanto desde el bocho, sino más desde adentro, desde tus emociones, a la hora de interactuar con todo esto, que con muchos tenés vínculos profundos, lo sé, porque siempre hemos hablado, quizás con otros no tanto, pero ¿cómo te sentiste vos? Para mí, al principio era muy emocionante, cada conversación era muy emocionante. Ahora, el antes y el después de las conversaciones era muy estresante. El antes porque yo trataba como de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué le puedo preguntar? Sabes que no pautábamos nada con nadie, entonces digo, ¿qué podemos hacer? Y el después recibía mucha presión, muchos llamados y muchos mensajes de gloria a Dios, qué bueno, esto me está ayudando en esta cuarentena y otras cosas también. Pero en el mientras tanto yo era una esponja, yo digo, wow, lo que dijo Junior con respecto a la iglesia atómica y al Dios tan poderoso que puede estar en una mínima partícula de un átomo, es tan grande que puede estar en un lugar tan chiquito, o pasar por, no sé, Jesús Adrián diciéndonos que estamos afuera de la ley y tenemos que llegar hasta estar por encima de la ley y explicar eso, o a Ulises diciendo, nosotros como iglesia grande estamos decidiendo desarmarnos para llegar a los rincones de la ciudad, o a Willy Gómez diciendo que la verdadera iglesia tiene que ser un grupo de amigos. Bueno, no me quiero olvidar, ¿no?, de los demás. La posibilidad de haber tenido a Juan Carlos Alvarado y que nos cante Es necesario morir, o Alex Campos, son tipos que fueron muy generosos, ¿viste? Alex Campos diciendo, no, mirá, yo fui al Vaticano en contra de todas las opiniones de los demás, porque sentía que Dios me estaba diciendo que tenía que ir.
para mí son momentos únicos. O aún a Chris Méndez hacerle la pregunta si Mosaic, Betel y Hillsong son competencia, ¿viste? Es decir, para mí son momentos desde lo que uno siempre quería preguntar y desde el crecimiento espiritual con algunos conceptos, ¿no? Sí, sí, porque atrás de esas preguntas hay un montón de cosas que uno puede llevarse y sacar conclusiones. Está buenísimo. Che, Adri, te No, quería aparte, sacar... lo más importante que nos enteramos que Gabriel Salcedo no es gay, ¿no? Ok, ok. Qué bueno. ¿No? Nos enteramos, ya nos podemos dormir tranquilos, todos duérmanse tranquilos esta noche sabiendo que Gabriel Salcedo no es gay. Qué bueno, ¿no? Todo el mundo Lástima, pidiéndome que haga esa pregunta. lástima que no tengo la caja de fósforo, porque ahí hubiera sacado No, uno. o sea, la verdad que yo no hubiese podido vivir, si llegaba a decir que sí, te soy sincero, la verdad que no sé no sé qué iba a hacer con mi vida. Capaz que hubiera sonado la campana de Intratables. Puede ser. Bueno, che, Adri, te quiero sacar un poco de esto y quisiera ir más hacia vos. Porque me imagino que, bueno, hay mucha gente que te conoce, que te sigue por las redes, muchos chicos que asisten a CORE, y quizás muchos ya escucharon hablar de esto, pero hay otros que desprevenidos, que te encuentran hace poco tiempo, te vienen siguiendo, te vienen escuchando, y te quería preguntar sobre qué es CORE, porque vos lo mencionás mucho, a veces es un video, a veces, no sé si sigue estando digamos, la señal de Core, que es como la señal de Batman, así. Pero, y capaz que muchos dicen, pero ¿de qué están hablando? Me gustaría que, así muy corto, nos cuentes qué es Core y qué significa para vos. Bueno, CORE es la comunidad donde yo me congrego. CORE es mi grupo de amigos, CORE es mi iglesia. Para nosotros es nuestra iglesia, para los demás no es iglesia, ¿no? Para nosotros es nuestra iglesia porque es el lugar donde nos reunimos, donde nos relacionamos, donde nos cuidamos mutuamente. Ese es el énfasis más importante, donde tratamos de alguna manera de ir corriendo nuestras miserias humanas y ir acercándonos al corazón de Jesús. Es el lugar donde todos nos juntamos para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos, para decir algunos no y para decir algunos sí, para abrazarnos y demás. Y para otros no es iglesia porque no tenemos un fichero de culto, porque no pertenecemos a ninguna denominación, porque Adrián Integri lo llaman pastor, ¿quién lo nombró pastor? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero para mí, nace CORE, te soy sincero, por lo menos en mi propia historia de por qué nace CORE, es porque yo quería que mis hijos tuvieran una iglesia donde congregarse, pero una iglesia que no tengan que pasar por todo lo que yo pasé, ¿no? Una iglesia que los abrace en sus problemas, que no se preocupen por sus deslices en la vida, que entiendan que la vida espiritual es un proceso, no un suceso. Entonces a lo largo de la vida podían ir equivocándose y acertando, y la iglesia mirarlo siempre de la misma manera. Quería un grupo de amigos que muestren fidelidad, solidaridad, cuidado y aún límites, ¿no? Que si en algún momento le tienen que decir, basta, este no es el camino, por ahí no tenés que ir, que se lo puedan decir. Así que para mí CORE es mi familia, y en este último tiempo es el que yo estoy en los caminos del Señor por mi iglesia, ¿no? Es decir, porque si no me hubiese ido para otro lado, hubiese tratado de invertir mis tiempos y mis energías en el mundo secular y dedicarme a lo empresarial, o a lo catedrático en el psicoanálisis, o al consultorio clínico, y no gastar ni 5 segundos en la iglesia, porque había recibido tanta lastimadura de la iglesia, de que estuve un paso como muchos vivieron eso. CORE me salvó la vida, y CORE es el apéndice de mis grupos de amigos. Cuando yo digo que mis amigos me salvaron la vida, me estoy refiriendo a Jesús Adrián, a Junior, me estoy refiriendo a Willy Gómez, a vos, que nos hemos comido muchas milanesas, donde vos fuiste testigo de lágrimas y papas fritas mezcladas, ¿no? Para mí mis amigos me salvaron la vida. Entonces yo quería una iglesia de amigos que le salven la vida a mis hijos, ¿no? Por eso nace CORE, y esa es la intención de CORE. No nos interesa si somos 50, 500, 5.000 o 50.000, nos interesa
es como yo dije hoy, ¿no? Nos interesa ser una iglesia lo más parecido a lo que Jesús pensó y muy cercano a la salud, ¿no? A la salud, sin tantas roscas y sin tantos problemas. Claro, claro, sí, sí, sí. La verdad que yo conozco la historia, cómo nació allá en la casa de tu mamá y cómo se fue desarrollando todo y siempre lo seguí con mucho cariño, porque también de alguna manera, y ahí es donde quiero ir ahora, que a veces solés usar una remera con un concepto que capaz que muchos dicen, Adri, dejá de hablar de ese tema, pero gran parte de lo que se habló en estas charlas que tuviste con todos, giraba en torno a esta idea, ¿no? De core de la mano de iglesiar o del hecho de hacer iglesia, ¿no? Y me gustaría que desarrollemos un poquito eso, dándole como un poco de cierre a todos los días que se fueron dando estas charlas y que, si vos me preguntás a mí, yo desde afuera veo que todo el tiempo está presente eso en vos y en muchas personas que nos rodean hoy, ¿no? Mirá, el término iglesiar no importa, que sale de uno de los capítulos de Mentes Peligrosas, y es un término que se me ocurrió al pensar en core. Yo dije, no tenemos que hacer un énfasis en la institucional o en la estructura, tenemos que hacer un énfasis en cómo nos comportamos. Entonces de ahí salió el concepto de iglesiar. ¿Qué es iglesiar? Es justamente no solamente enterarnos de que somos iglesia, ¿no? Sino que debemos hacer iglesia. Y lo interesante es que aún los que no se dan cuenta están iglesiando. Es decir, todos los que van a una iglesia, les gusta o no les gusta, están iglesiando, porque hay una manera de hacer iglesia. Algunos de una manera sumamente materialista, capitalista, utilitarista, en donde vos sos un número y importa tu diezmo, importa que cumplas con los estándares o las normas o la cultura, y esa es la manera de iglesiar. Y otros están iglesiando, quizás empezando a construir relaciones más profundas, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que nos pongamos, así como en algún momento la iglesia hizo un fuerte énfasis en la sanidad interior, así como en algún momento la iglesia hizo un fuerte énfasis en la liberación, ¿no? Así como en algún momento la iglesia hizo un fuerte énfasis en el igle crecimiento. Yo creo que en algún momento tiene que la iglesia virar y hacer un fuerte énfasis en cómo nos estamos tratando, ¿no? Es decir, qué es lo que estamos haciendo con la gente. Y eso significa que yo tengo que saber quién es la gente. Por eso, yo no estoy en contra de las mega iglesias, ¿no? De hecho, me han llamado algunos de la mega iglesia diciendo, ¿qué te pasa? Tantas veces te invitamos y ahora nos hablas mal de nosotros, ¿no? Yo no estoy hablando mal de la mega iglesia. Hablaría mal de la mega iglesia y hablaría mal de la iglesia pequeña si en esa mega iglesia no se está iglesiando sanamente, ¿no? Conozco muchas mega iglesias que la verdad que la intención es que la gente pueda relacionarse y sostenerse en comunidades, ¿no? Pero esto es cierto que si nosotros solo hacemos un énfasis en lo mega, nos perdemos las relaciones profundas. El pastor de la mega iglesia que dice que pastorea a toda su iglesia, eso no es así. Termina la gente pastoreándose y uno tiene un referente, un pastor principal, pero después la gente es la que se relaciona, ¿no? Entonces, para mí, en algún momento tenemos que virar a pensar cómo estamos iglesiando. Y no es lo mismo decir, vas a ir a la iglesia este domingo, ¿qué te pasó que no viniste a la iglesia este domingo? Mira que vos sos líder, tenés que venir todos los domingos a la iglesia a decir, vamos a iglesiar, ¿querés iglesiar conmigo? Es decir, Wally, me encantaría de que nosotros podamos iglesiar juntos. ¿De qué manera podemos iglesiar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a la iglesia, pero nadie está iglesiando conmigo. Si nosotros imponemos el término nos va a llevar a enfrentarnos con nuestra eclesiología, a hacer una crítica enorme que le hemos dedicado esfuerzo, plata, capacitaciones a crear la estructura, olvidándonos de los vínculos más cercanos en la gente, ¿no? Así que para mí es un término que todavía no ocupa el lugar que debería ocupar, ¿no? Que es el hacernos un planteo enorme sobre cómo estamos haciendo iglesia entre nosotros. Claro. Sí, quizás acá te voy a dar una pregunta y es un poco opinión. ¿No tenés miedo que a veces la idea de iglesiar o hacer iglesia, porque quizás a veces, bueno, hay mucha gente hablando del tema, de hecho se está hablando mucho y en estos días más que nunca porque
toda esta situación que estamos viviendo nos lleva a replantearnos casi obligadamente la idea esta, ¿no? Pero ¿no tenés miedo de que cuando todas estas cosas se empiezan a poner de moda o empiezan a ser como cool, o poner el nombre que quieras, empieza a perderse la esencia? Porque yo, por lo menos desde mi lado, cuando leo, siempre leyendo mucho, leyendo en las redes y también leyendo literatura, me voy encontrando con esa idea de que, bueno, a veces empieza a sonar tanto, empieza a sonar bien porque suena bien, de hecho mucha gente compartiendo la idea, pero de ahí a poder realizarlo hay un trecho, y a veces la sensación que tengo, y te lo pregunto a vos si tenés la misma sensación, y de no perderte en una idea que suena bien y nada más que eso. Sí, 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 yo tengo miedo, pero mira, todavía a mí cuando me preguntan qué es iglesiar, a mí me cuesta responderlo, ¿eh? Es decir, yo todavía no tengo claridad de lo que realmente significa iglesiar, porque casi sería responder qué fue lo que pensó Jesús cuando pensó en la iglesia. Creo que nadie está capacitado para responder semejante pregunta. Es decir, el concepto de iglesia en el corazón de Jesús es uno de los conceptos para mí más misteriosos que tenemos. Todavía no sabemos todo lo que significa armar una iglesia. Entonces rápidamente lo hemos reducido a algunos conceptos como tener un salón, una plataforma, un grupo de líderes, un nombre, un horario, qué sé yo, ¿no? Pero nos olvidamos que todo eso no sirve para nada, y esta es la clara señal de que no sirve para nada cuando nos agarra una cuarentena, ¿no? Entonces, todavía no sé bien hacia dónde va este concepto, porque creo que no va a ir a ningún lado. Si me preguntás a mí, el día que alguien arme una frase que explique iglesiar, es el día que entonces se va a transformar en una moda. Es decir, el día que alguien diga, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que mucha gente en distintos lugares de Argentina, de Buenos Aires y también en Latinoamérica nos dijeron, queremos armar core en nuestro país, ¿cómo hacemos? La verdad que es como que vos me preguntes, ¿cómo hiciste para hacerte amigo de Willy Junior, Walter, Jesús Adrián? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es la fórmula para yo hacerme amigo de ellos? No tengo ni idea, porque la verdad que no tengo ni idea cómo fue la fórmula. Ni tampoco, si tuviera idea de cómo fue la fórmula, no la podrías poner en práctica. Entonces, para mí, lo peor que le puede pasar al término iglesiar es que nosotros lo expliquemos. Que armemos una lista de reglas y ideas y fórmulas para poder iglesiar. El día que hagamos eso, es el día que se va a transformar en una moda. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé cómo vos tenés que iglesiar en tu iglesia, ¿no? Vos vas a una iglesia acá en Merlo, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y yo no sé cómo Dios te está llevando a iglesiar, porque depende de todo lo que Dios tenga preparado para la iglesia Dios es fiel ahí en Merlo, que es muy distinto a lo que Dios tiene preparado para Cor. Entonces, nuestra manera de iglesiar es totalmente diferente a tu manera de iglesiar, porque cambian los lugares, porque cambia la cultura, o simplemente porque cambia lo que Dios está esperando que hagan ustedes en Dios es fiel y nosotros en Cor. Entonces, cuando, por ejemplo, yo casi tramposamente ¿de qué manera están iglesiando ustedes en la cuarentena? Y con tanta frustración y dolor en el estómago empecé a leer, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, nosotros hacemos un vivo una vez por semana, nosotros nos llamamos todos los días a las 3 de la tarde, nosotros estamos haciendo altares familiares de no sé qué, ¿viste? O nosotros el domingo escuchamos al pastor. Yo digo, no entendieron todavía qué es iglesiar. Porque si para preguntarte cómo estás iglesiando me vas a responder cómo es la estructura de tu iglesia en este momento, que es exactamente lo mismo la estructura que si no estaríamos en cuarentena, iríamos el domingo al culto, ahora escuchamos al pastor los miércoles a la noche, es lo mismo, porque iglesiar es un misterio, es poder comprender qué es lo que Jesús quiso hacer con nosotros al darnos la enorme responsabilidad de convertirnos en iglesia. Y seguramente en Barranquilla, que está Friends, en Medellín, que está Contraste, en Cartagena, que está Oikos, que son grupos que dicen, bueno, queremos iglesiar, ¿no? Y cada uno tiene su estructura, su forma y qué sé yo. Increíblemente es Colombia. ¿Sabes que Colombia siempre para mí tuvo algo de
como una especie de pasos adelante en lo espiritual, ¿no? Es decir, sinceramente, yo siento que el pueblo colombiano tiene una apertura a hacer cosas en pro de la iglesia de una manera genial. Todos estos grupos, con Iván Pirela, con Lisette Musi, con los chicos ahí de Barranquilla, todos, yo qué sé qué están haciendo, no tengo idea de lo que están haciendo, porque yo no sé lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Pero yo no voy a hacer un formato para decir qué es lo que hay que hacer, porque el día que haga eso es que me transformo en moda. Ahí destruyo un concepto que depende pura y exclusivamente del Espíritu de Dios y vos, ¿no? ¿Está bien? Pero sí todos tenemos que saber de que hay una manera en donde nosotros estamos iglesiando, y esa la manera tiene que ser lo más cercanamente posible a lo que Jesús nos llamó a hacer, ¿no? Claro. Sí, y ahí en línea con eso, creo que podemos ir hacia un lugar que me parece interesante, que se habló un poco con Jesús Adrián, y que tiene que ver con la idea de que a veces la sensación que yo tengo cuando se aborda mucho esta idea de hacer iglesia fuera de una idea de institución, de dogma, termina como yéndose a un lugar bastante liviano y sin anclajes donde poder montar, y hasta a veces me da la sensación como que muchos se lo tomen acá como haces vos, me pongo en el lugar de las personas desprevenidas que dicen, che, pero ¿qué? ¿Vos estás en contra de la idea tradicional de hacer iglesia? ¿Vos estás en contra de la idea del dogma? Entendiendo que el dogma de alguna manera es la manera que tenemos como seres humanos de tratar de interpretar eso que Dios nos baja, que es tan amplio que nuestra cabeza explotaría si quisiéramos entenderlo. Entonces el dogma es como la manera de traducir ese Dios tan inmenso a nuestra realidad. La idea de iglesiar, de hacer iglesia, va en contra de todo eso, es como que es esto o esto. Mira, te tengo que ser sincero porque nadie nos está escuchando ni nadie nos escuchará. Si pienso en la iglesia que yo viví de chico, de adolescente, de joven, con los líderes que tuve y demás, y las historias que pasé, sí estoy totalmente en contra, ¿eh? De verdad, no encarnaba en lo más mínimo el amor de Dios, el amor del Señor Jesús, ni la idea de comunidad. Y hoy hablaba justamente con una persona y me decía que habían un hombre de la iglesia había abusado sexualmente de una chica de la iglesia, y entonces cuando la chica la jovencita esta logró decirlo, obviamente este líder se puso en funcionamiento y hizo la denuncia, llamó, y dentro de todas las cosas que hizo, habló con el pastor. Esto está en la justicia, obviamente, pero ¿sabes lo que hizo el pastor? En una reunión llamó a todos los líderes, llamó a esta jovencita y a este abusador, y le dijo a la jovencita, decíselo delante de él qué fue lo que te hizo, ¿no? Entonces, obviamente, la jovencita, presionada por todo en su entorno, se cayó la boca, titubeó, no dijo. Este abusador empezó a decir, no, porque está mintiendo, espíritu de no sé qué, de mentira, todo es porque Dios tiene algo para mí, bla, 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 y esta persona está usada por Satanás, ¿no? Pues toda esa escena salió esta jovencita humillada, habiendo sido azotada emocionalmente. Todo esto en el entorno de una iglesia. No puede pasar esto. No podemos. ¿Cómo vas a ser tan...? Pero no tiene que ver con nuestros dogmas, tiene que ver con el sentido común, ¿entendés? Es decir, cuando estas cosas suceden, y sabes que suceden por todos lados, y no solamente con el tema de abuso sexual, sucede con el abuso espiritual, sucede con lo económico. Cuando alguien dice, sembrá tu anillo de bodas, y una abuela se saca el anillo de bodas y lo comparte, para mí eso, no, hermano. Es decir, ¿sembrar para qué? Para tener un templo más lindo, deja el templo como está, y que esa abuela, todo lo que esté en esta tierra, que pueda llevar su anillo de bodas puesto, ¿no? Yo he vivido tanto de estas situaciones a lo largo del continente, ¿no? Que yo digo, no puede pasarnos esto. Entonces, si es en contra de eso, te diría que sí, por supuesto. Ahora, en contra de la iglesia como la luz y la sal que Dios levantó, la autoridad de los líderes, ¿está bien? ¿No? El desarrollo de los dones, los ministerios dentro de la iglesia, no, contra eso no, para nada, eso es lo que Dios
nos permite hacer. Ahora, con todo lo demás, sigo sosteniendo, por más que muchos se enojaron, si mi templo salió 2 millones de dólares, yo Adrián Intrieri, con 2 millones de dólares, y a, no sé, 300 jóvenes, no sé, no quiero sacar mal las cuentas, o 500 jóvenes, le pago toda la carrera universitaria. Y yo tengo 500 médicos en mi comunidad. Es decir, si me preguntás a mí, ¿no? Ahora, si otro quiere 2 millones de dólares gastarlo en un edificio que hoy está vacío, porque nos damos cuenta que al final lo más importante es la gente, perdón que se enojen mucho, perdón que después me digan un montón de cosas, pero yo siento que uno está iglesiando mejor invirtiendo en la gente que invirtiendo en una estructura. Eso, y entonces desde ese lugar sí estoy en contra. Desde el lugar de todo lo que la palabra enseña con respecto a la iglesia, no. La iglesia es lo mejor que nos pasó. Yo amo la iglesia. Los que dicen esto hablan así porque están fuera de la iglesia. No, yo soy pastor de una iglesia. Y una iglesia con un presupuesto así chiquitito. De verdad te digo. ¿Está bien? ¿Sabes por qué? Porque yo, en lugar de tener cosas lujosas, prefiero darle de comer al que no tiene, que viene corto. ¿No? Si me preguntás a mí, ¿no? O hacer todo lo posible por pagarle a un pibe, a un chico, a un joven, un curso para que después tenga una salida laboral. Es decir, si me preguntás a mí, sí estoy en contra de todas esas estructuras que creo que fueron nocivas, que la gente, que tenemos que evangelizar, la gente no cree en nosotros por todos este tipo de contradicciones, ¿no? Claro, diciendo que deberíamos ser los primeros en dar el ejemplo, ¿no? Pero bueno, recién algunas cosas que dijiste que sonaron medias así como fogosas, no tengo el cerillo o el fósforo, pero cayó un rayo atrás tuyo. O si Así querés, mira que tengo agua, hacemos que me ahogue, digamos, ¿no? Mira, correte un voy a poquito. decirte algo que no me lo preguntaste, porque no me lo vas a preguntar, pero yo lo voy a decir porque me parece muy oportuno, ¿no? Cuando yo digo el lugar de la iglesia, para mí la iglesia tiene que ser una voz profética, pero no una voz profética de el Señor me dijo, Walter, que vos vas a ser rico y millonario, y gloria a Dios por eso. No. Ni qué lindo que sos, qué bueno que sos. La voz profética para mí, por ejemplo, hubiese sido la iglesia, si la iglesia hubiese estado iglesiando con el corazón de Jesús, yo creo que todo el movimiento feminista tendría que haber nacido en la iglesia evangélica. ¿Querés ahí incendiarme? Incendiarme. Yo digo, nadie mejor que un cristiano para haber ubicado al machismo en el lugar de crítica y a las mujeres en un lugar de ubicarlas realmente en el espacio y en los lugares donde tendrían que haber estado siempre. Porque nadie mejor que Jesús como modelo de cómo hombres y mujeres deben estar en el mismo lugar. Ahora, ¿sabes por qué no lo hicimos? Porque somos machistas. Es decir, la iglesia evangélica es machista. Es decir, tenemos que sincerarnos. Ahora, si hubiésemos tenido el corazón de Jesús, jamás hubiésemos permitido, en lo más mínimo, ningún pensamiento homofóbico, ningún pensamiento machista, ni haber mandado al infierno a los que pensaban diferente de nosotros. Si lo hicimos es porque estamos en un camino equivocado. Por eso yo digo, qué lástima que tuvo que levantarse un movimiento feminista con las características que se levantó, que algunas yo no comparto en lo más mínimo, pero tampoco quién soy yo para ponerme a discutir a alguien que sufrió tanto, ¿viste? Es fácil desde mi lugar ponerme a decir así no tenían que haber hecho las cosas, ¿no? Porque yo no las sufrí. Ahora, a mí me hubiese encantado que haya sido la iglesia evangélica la que haya levantado. Para mí la iglesia evangélica, en lugar de querer hacer un superfest donde lleguemos a 1 millón de pibes, hubiesen llenado 1 millón de pibes diciendo ni una menos en nuestro continente. Hubiesen llenado 1 millón de pibes en contra de la corrupción en América Latina, en contra de la prostitución, en contra de la miseria en América Latina. Ojalá nos hubiese interesado eso, porque solo así tenemos un avivamiento, ¿eh? Es decir, es la única manera de avivar una tierra es llevando el amor de Jesús para cuestiones realmente críticas en nuestros países, ¿no? Claro, sí. Y ahí me parece importante también que esa cuestión de la voz profética deja de ser simplemente alguien que adivina el futuro, sino que empieza a ser una voz que realmente clama por esa justicia
en todos los ámbitos, y bueno, ahí donde me parece que apunta mucho esto que vos estás diciendo. Y mira, pensá en el profeta más importante de todos los tiempos, Juan el Bautista. Juan el Bautista no era un tipo adulador, no era un tipo que le caía bien a la gente. Junior lo dijo, creo que lo dijo en la reunión de CORE, ¿no? Que dice, Juan el Bautista fue un tipo que le roban sus discípulos, porque los discípulos de Juan se van con Jesús, y nunca dijo, Jesús es un pastor que roba miembros. ¿Sabes lo que dijo? Vayan con él, gloria a Dios, porque él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Claro. Entonces, para mí, la voz profética es una voz profética que muy pocos profetas que hoy pululan en el ambiente evangélico, que nos dicen cosas que nosotros queremos escuchar, realmente tienen un don profético. Porque cuando vos tenés un don profético, duele. Anoten esto, el don profético duele. Dice cosas dolorosas, ¿no? Dice cosas incómodas, pero que nos llevan a la verdad. Claro, claro, tal cual, tal cual. Así que en eso me parece que estamos dando en el clavo. Se volvió a iluminar el cielo cuando dijiste lo de duele, y yo lo anoté acá. Están sacando fotos desde el cielo. Sí, sí, están sacando fotos, meta flashes, meta flashes. Che, y te quería preguntar algo ya más, vamos conociendo de la afuera, viste, de la parte más de la piel, vamos pasando el músculo y ahora vamos al hueso. En los otros días subiste un video, y sinceramente justo no lo vi ese mismo día, Maru me dijo, che, mirá que Adri hizo un video, lo vi, me tocó, por eso ahí te mandé unos mensajes, me tocó adentro, y fue como una especie de video descargo, si querés, y te vi como muy conmocionado, muy emocionado cuando lo decías. La verdad es que no quiero entrar en detalles porque sinceramente yo creo en ese sentido que a veces cuando entramos en detalles entramos a darle de comer a cosas que no van, que no aportan, que no sirven. Pero sí quería preguntarte cómo estás, cómo te sentís y por qué subiste ese video justo en medio de todo esto que venías haciendo. Quizás esta pregunta iba mejor al principio, ¿no? Cuando estábamos hablando de las conversaciones. Subí ese video porque estaba cansado de comentarios que estaba recibiendo de mensajes. Leo todos los mensajes. Algunos no los contesto sinceramente porque no lo puedo hacer. ¿Está bien? ¿Sí? O porque no podría por cuestiones de tiempo. Pero había muchos mensajes hirientes que tienen que ver con mi situación en este último tiempo. Ahora estoy con mis hijos. Pudieron volver acá a casa y estoy feliz, pero para muchos es imposible de entender cómo yo estoy llevando adelante una iglesia, una congregación, habiéndome separado, divorciado, sin comprender la situación en lo más mínimo, ¿no? Mis amigos la comprenden y después no todos tienen por qué comprenderla ni conocer todos los detalles, ¿no? Pero no pueden entender. Y sabes que yo tengo una explicación de eso, porque yo tampoco lo entiendo, ¿no? ¿Está bien? Yo tampoco entiendo por qué estoy donde estoy. Ni tampoco entiendo por qué las personas que me escribieron con tanta agresividad, por qué no son ellos los que están en mi lugar. Porque la verdad que todas las cosas que yo he vivido en el mundo evangélico y ministerial, los lugares donde Dios me ha llevado, nada lo busqué, yo no me promuevo, yo no me propongo, yo no me pago yo mis viajes para ir a un lugar y lleno mi agenda, a mí me invitan, y nunca hice publicidad, y vos sos testigo de eso, que nunca hice publicidad. Y voy a un campamento donde hay 15 pibes, o voy a un congreso donde hay 15.000. No tengo, en el medio están todas las posibilidades, ¿no? Ahí doy fe porque, no sé si recordás cuando te fuiste allá lejos a un pueblito del lejano oeste, te subiste al auto. He ido a todos los lugares. Y sabes, entonces yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué me elegiste a mí en las condiciones que estoy? ¿O por qué esto que está sucediendo, estando yo en las condiciones en que estoy? Y ¿sabes lo que y esto no va con ironía, es real. Yo creo que dentro de todas las posibilidades, y esto no es por fanfarronear, al contrario, es ubicándome en el último de la fila, ¿no? El Señor buscó en todos estos que me criticaron. Es decir, creo que el Señor dijo, buscá fulanito, menganito, todos los que dijeron barbaridades de mí, o todos los que dicen barbaridades de todos los demás.
todos los que hablan mal de Marco Witt, de Cash Luna, de Jesús Adrián, de Alex Campo, de Juan Carlos Alvarado, de vos y de mí. Todos los que se dedican a ese tipo de cosas, yo creo que los fue buscando, y mejor no. Y entonces quedaba Adrián Intrieri o Las Piedras, ¿viste? Entonces dijo, mira, antes que tenga que hablar Las Piedras, que va a ser un caos, va a ser un problema en el mundo, que Las Piedras empiecen a hablar, la gente, no sé, va a creer en que andás a ver qué cosas van a decir, ¿no? Que son extraterrestres, o que qué sé yo, que es la mole de los Cuatro Fantásticos. Entonces, antes que hablen Las Piedras, que hable Adrián Intrieri. Entonces yo estoy acá. Mi única respuesta es que les dije a muchos de los que me escribieron, mirá, hermano, si vos querés ocupar mi lugar, te doy la llave de Core y seguís vos. No hay problema. Y entonces con esa indignación de que haberse juntado tanto, y con la indignación también de que algunos reaccionaron, yo creyendo que eran amigos, reaccionaron muy agresivamente conmigo por cosas que fueron escuchando y por las cosas que yo fui diciendo, es como que me cansó, me agotó, de verdad. Es muy difícil cuando es la iglesia la que te lastima, muy difícil, muy difícil. ¿Entendés? Entonces ese video fue como para decir, calma muchachos, tranquilo, basta. ¿Bien? Tranquilicémonos. Porque hay una prédica de Junior que me parece una prédica más linda que yo la escuché, y Junior termina diciendo, no podemos matar a los genios. La iglesia se ha dedicado a matar genios. La mayoría de los genios del mundo han pasado por una iglesia evangélica, artistas, músicos, que nosotros matamos, ¿no? No podemos seguir matando genios, ¿no? Y de verdad era como un mensaje casi como lo dice Junior, dejemos de matar genios, ¿no? No te preocupes si alguien es apto o no es apto para predicar el evangelio. Da gracias que una persona así de chiquitita, por lo menos puede estar predicando el evangelio, ¿no? Sí, y ahí, Adri, cómo nos tenemos que llenar todos de ese amor de Dios para poder reflejarlo en estos momentos de encontramos personas como vos, como tantos otros, que también a veces aparece esa cuestión de la soledad, ¿no? El que quizás está al frente de muchas cosas, como se dice, el frente de batalla, y a veces se come un montón de garronazos, un montón de situaciones, y cómo tenemos que abrirnos en ese amor. Yo escuchaba ayer que hablábamos con Junior y decía algo que me pareció muy interesante, que es tanto los pobres, en todo el sentido, pobres en lo económico, en lo emocional, como los poderosos, necesitan algo, ¿no? Y también en ese sentido, quizás acá donde también yo tiro mi cuotita de reflexiones, aún así estas personas que quizás se suben a ese mundo de crítica, en sus inseguridades, en sus problemas personales, internos, terminan acudiendo a la crítica como para quizás mostrar esa debilidad. Entonces, ¿cómo nosotros que tenemos esa luz de Dios para poder reflejarlo, hoy podemos llenarnos de ese amor para poder llegar a todos, ¿no? Tanto a los que pareciera que no tienen nada, como a aquellos que parece que tienen todo resuelto, pero en el fondo necesitan mucho. Sí, y a la vez creo que nos cuesta también, mira, si no reímos con el que ríe, menos vamos a llorar con el que llora, ¿no? Y cuando a algún ministerio le va bien, cierto sector no se alegra, ¿no? ¿Está bien? Y eso me parece terrible, terrible, porque te digo la verdad, si no podemos reír con el que ríe, que le vaya bien y nosotros ponernos felices de que le va bien, mucho menos llorar con el que llora. Es decir, es terrible, pero es cierto lo que está sucediendo. Y fue como basta, ¿no? Como una sensación de basta, ¿no? Eso fue ese video. Y a la vez también fue te soy sincero, una manera honrosa de que muchos sepan que mi situación, y que sepan que detrás de que algo te salga bien puede haber un corazón con dolor. Claro, que en definitiva somos esos, ¿no? Hay un libro de Henry Nouwen que dice eso, ¿no? Que somos sanadores heridos, y siempre está bueno rescatar esa idea, que al final uno va sanando, pero también va herido en eso de ir sanando al otro. Qué bueno que... Mira, yo creo que lo que más nos cuesta a todos es darnos cuenta que los que lideramos somos corazones quebrados que lideran corazones quebrados. Al fin y al cabo todos estamos quebrados, y lo único que tratamos de hacer es de alguna manera ayudar a los otros a juntar pedacitos, como también nosotros estamos en la misma tarea, ¿no? Sí, tal cual. Adri, ya quizás está avanzando el tiempo, todavía no me salió el relojito,
pero medio como para ir cerrando, no sé si vos querés, a ver, nos está escuchando un montón de gente, chicos que, bueno, cerramos el ciclo, como que es como ese cierre, ¿vieron? ¿Viste cuando terminan las clases y está el director que va como el último mensaje y vos después no sabés qué vas a hacer, porque qué vamos a hacer esta noche sin las charlas con herejes? ¿Vos decís que cierra acá o va a haber algún bonus track por ahí dando vuelta? No, no, no va a haber más bonus track porque con Chris ya fue el broche. Lo que sí va a haber otro tipo de charlas. La verdad, te tiro ahí. Tengo muchas ganas de empezar a armar unas charlas con diferentes. Es decir, quizás no son conocidos, no son famosos, no son celebridades, pero son diferentes y están haciendo cosas diferentes. Entonces quiero hacer una charla sobre diferentes. Y después tengo ganas de incursionar un poquito en que todos podamos discutir el término iglesiar para que quede bien claro este asunto, que iglesiar no es una fórmula a poner en práctica, sino que es nuestro estilo de vida como cristianos, ¿no? Claro. De parecernos más a Jesús. Así que quizás haga algo con mentes peligrosas, leer quizás pequeños extractos de Mentes Peligrosas o del libro Iglesiamos, que es el libro que va a venir ahora, y ir discutiéndolo entre todos, darle la posibilidad de que todos puedan discutirlo, ¿no? Buenísimo, vamos a estar atentos ahí a lo que vayas publicando. Pero sí te quería preguntar esto, o te quería decir, más que preguntar, es si vos puedes, ya como cerrando el ciclo, dejarle un mensaje a todos aquellos que quizás están en la casa, no, como decimos, no son famosos, pero en sus pequeñas comunidades pasan a ser como herejes, porque quizás se sienten distintos o tienen pensamiento crítico y a veces sienten de que es muy difícil seguir adelante. Muchos de ellos quizás dejan, se corren el camino porque entienden de que no es para ellos, por toda la presión que viven y que sienten. Y me gustaría que les dejes a todos aquellos que se sienten en ese lugar un mensaje alentador o, bueno, lo que vos sientas en tu corazón. Mira, mi mensaje, ¿sabes cuál es? Yo creo que hay más profetas de lo que nosotros nos imaginamos. Cada uno que nos está mirando, que nos va a mirar, y que tiene algo diferente, que fue quizás maltratado, ninguneado, silenciado, que esa llama de avivamiento que Dios había puesto fue quizás de alguna manera apagada por tu propia vida, por otros, porque no tenías poder para gritarla fuertemente en la iglesia y de alguna manera te desanimaron, pero era una voz profética. Este es el momento para empezar a ponerla en práctica. Yo casi te diría que reclamo todas las voces proféticas que están dando vuelta en nuestro continente, silenciadas durante años. Es como un pedido a Dios: Señor, yo sé que pusiste ideas innovadoras, creativas, críticas, pusiste formas de entender las cosas diferentes en un montón de gente, y gente que quizás se equivocaba, gente que no era de testimonio, gente que era vulnerable, gente que era inconstante. Que esas voces se levanten, Señor. Es como un pedido desde el corazón al Señor para que cada uno de nosotros empecemos a decir lo que pensamos a una iglesia que quizás no lo escuche, pero hay otra iglesia que sí lo va a escuchar. Que empecemos a iglesiar con 2 o 3 amigos, no importa, la cantidad que me dijeron, en mi iglesia no puedo iglesiar porque mi pastor nunca aceptaría eso. Nadie dijo de que acá hay que cambiar al pastor. Comenzalo a hacer vos con 2 o 3, 4, 5, van a ir sumándose, porque esta es la fórmula. Empezá a amar con una pasión incontrolable a esos 2 o 3 amigos, y los demás, al ver que esos 3 o 4 que se reúnen a iglesiar, a que cuando a uno le pasó una cosa, los demás respondieron, y cuando vos dijiste, che, invitemos a fulanito también a este grupo, y no es una célula, no es un grupo pequeño, no es un grupo de estudio, es un grupo de amigos para vivir la vida, que después le sumás lo que vos quieras, ¿no? Pero a ese grupo empiezan haciéndolo porque van a ser una voz profética en medio del desierto, van a ser una caña sacudida por el viento, van a ser una pequeña lumbrera, van a ser la palabra de Jesús, ¿no? Me quedan 10 segundos, Wally. Gracias, amigo. No, gracias a vos, Adri. La verdad que es un placer, como